I'm rather embarrassed to be here still alive, but I'm not gonna die just so they can call it the John Wayne. John Wayne, el Duque de Hollywood, era algo más que un actor, era un icono estadounidense, conocido por sus duros papeles en innumerables películas del oeste. Wayne se convirtió en un símbolo de fuerza, patriotismo y masculinidad de la vieja escuela. Pero incluso décadas después de su muerte, los rumores han circulado en torno a su vida fuera de la pantalla. Hoy nos adentramos en una sorprendente revelación que ha salido a la luz recientemente. La secretaría de John Wayne ha roto por fin su silencio, confirmando lo que muchos especulan desde hace tiempo. Pero antes de desvelar los detalles, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál es su película favorita de John Wayne? Comparte tu opinión en los comentarios y celebremos el legado de esta leyenda de Hollywood. Pero antes de adentrarnos en su verdad inconfesable, es importante que conozcamos bien su carrera y su ascenso a la fama. Nacido como Marion Robert Morrison el 26 de mayo de 1907 en Winterset, Iowa, los primeros años de la vida de John Wayne estuvieron lejos del glamour de Hollywood. Era el primogénito de Clyde y Mary Morrison, y su llegada fue todo un acontecimiento, literalmente. Al nacer, Wayne pesaba la friolera de 13 libras, lo que preparó el terreno para el personaje más grande que la vida en el que acabaría convirtiéndose. Poco después de su nacimiento, los padres de Wayne decidieron cambiar su segundo nombre de Robert a Mitchell. Las razones de este cambio son un poco turbias, ya que algunas fuentes afirman que su segundo nombre podría haber sido Marion o Mago. En cualquier caso, el cambio de nombre fue solo el principio de las transformaciones que darían forma a su futuro. Cuando Wayne tenía 7 años, su familia abandonó Iowa y se trasladó a Lancaster, California, pero el traslado no trajo la prosperidad que esperaban. Un verano seco hizo casi imposible la agricultura, lo que obligó a los Morrison a trasladarse de nuevo, esta vez a Glendale, California. Fue en Glendale donde el joven Marion se ganó el apodo que le acompañaría toda la vida, Duke. Se cuenta que tenía un perro muy querido que también se llamaba Duke, y que los dos eran inseparables. Los lugareños empezaron a llamarlos Gran Duque y Pequeño Duque, y el nombre Duke acabaría convirtiéndose en sinónimo de la emblemática figura de John Wayne. Durante sus años de instituto, Wayne demostró ser algo más que un niño grande con un apodo pegadizo. Era un estudiante aplicado que participaba tanto en el gobierno estudiantil como en el fútbol. Sus proezas en el campo le valieron una beca para la Universidad del Sur de California, USC, en 1925, donde ingresó en la fraternidad Sigma Chi. Sin embargo, sus sueños futbolísticos se vieron truncados por una grave lesión al cabo de solo 2 años, que le costó la beca y alteró el curso de su vida. Incluso después de terminar su carrera futbolística, Wayne permaneció en la USC. Para llegar a fin de mes, empezó a trabajar de extra y de utilero en platós de cine. No era un trabajo glamuroso, pero le pagaba las facturas y le introdujo en el mundo del cine. Apareció en varias películas mudas de finales de la década de 1920, como Brown of Harvard, The Dropkick, Motor MC, Hangman, As House y Four Sons. Muchas de estas primeras películas fueron dirigidas por John Ford, un cineasta legendario que se convertiría en un mentor crucial para Wayne. Ford solía contratar a Wayne y a su compañero de universidad Ward Bond como extras, lo que les proporcionó una experiencia inestimable en la industria cinematográfica. Esta tutoría desempeñaría más tarde un papel fundamental en la carrera de Wayne. Tras graduarse, Wayne consiguió por fin su gran oportunidad con un papel protagonista en el western de 1900 Strand of the Big Trail, producido por la Fox. Sin embargo, el estudio decidió que Marion Morrison no era un nombre adecuado para una estrella, así que lo rebautizaron como John Wayne. A pesar de las grandes esperanzas depositadas en la gran pista, la película fue un fracaso de taquilla, y la Fox no tardó en despedir a Wayne. Pero el Duque no era de los que se echaban atrás fácilmente, incluso después del revés. Siguió persiguiendo sus sueños de actor, aceptando cualquier papel que encontraba para construir su currículum y establecerse en Hollywood. Protagonizó héroes vaqueros en westerns de serie B de bajo presupuesto como Range Feud, Texas Cyclone y Two-Fisted Law. Trabajó en series cinematográficas como The Shadow of the Eagle, The Hurricane Express y The Three Musketeers. Wayne pasó la mayor parte de la década de 1930 apareciendo en innumerables películas de serie B para estudios como Monogram Pictures, Republic Pictures y Universal. A pesar de sus humildes comienzos como utilero y figurante, el tenaz empuje de Wayne le impulsó durante años de lucha antes de alcanzar finalmente el estrellato. Pero, ¿a qué retos y contratiempos se enfrentó en su largo camino hacia el éxito? Averiguémoslo. La lucha por el éxito.
A pesar de conseguir su primer papel protagonista en The Big Trail, a John Wayne no le fue bien. La película del oeste de 1930 fue un gran fracaso de taquilla. Por ello, el estudio Fox despidió a Wayne a los pocos días de rodaje. Estaba desolado, pero su determinación no le permitió renunciar sin más a sus sueños de convertirse en un actor de éxito. Por aquel entonces, Wayne consiguió firmar un contrato con Warner Bros. Sin embargo, fue solo durante un breve periodo en el que hizo 6 westerns de serie B y tuvo pequeños papeles en algunas de sus grandes producciones, como La vida de Jimmy Dolan, Aeropuerto Central, College Coach y Babyface. Tras separarse de Warner Bros., volvió a tener dificultades para encontrar trabajo. Finalmente consiguió el papel protagonista en una película titulada His Private Secretary en 1933, aunque fue producida por el estudio de bajo presupuesto Tiffany. Durante los 2 años siguientes, Wayne dedicó la mayor parte de su tiempo a protagonizar una serie de películas de serie B para Monogram Pictures. La primera de esta serie para Monogram fue Jinetes del Destino, en la que Wayne interpreta a un vaquero cantante, aunque su voz fue doblada por el hijo del director. En esta serie de películas de serie B, como Randy Rides Alone, The Trail Beyond, The Lucky Texan y West of the Divide, Wayne fue el protagonista. En 1935, Wayne pasó a Republic Pictures, donde sustituyó al actor Bob Livingston en su popular serie de westerns Three Mosquitoes. Interpretó al personaje Stony Brook y protagonizó películas como Pals of the Saddle, Overland Stage Raiders, Night Riders, Wyoming Outlaw y New Frontier. Aunque seguía metido en innumerables westerns de serie B de bajo presupuesto, Wayne empezó a ganar más reconocimiento y sus interpretaciones fueron mejorando. En 1938, su viejo amigo John Ford decidió llevarlo a una audición para el papel protagonista de la nueva película de Ford, La Diligencia. Conseguir el papel de Ren Goker en la emblemática La Diligencia fue la gran oportunidad que Wayne esperaba desde hacía tiempo. La película recibió muy buenas críticas y fue un éxito de taquilla. Obtuvo 7 nominaciones a los Oscar, incluido el de Mejor Director para Ford. Aunque La Diligencia no ganó el premio a la mejor película, se llevó 2 Oscar y catapultó definitivamente a Wayne al siguiente nivel como actor respetado. Tras el éxito de La Diligencia, la carrera de Wayne siguió creciendo. Se reunió con el director Ford para interpretar a un marinero sueco en la película de 1940 The Long Voyage Home, El largo viaje a casa, que le valió su primera nominación al Oscar al mejor actor. Esto demostró que podía aceptar papeles más allá de los de vaquero. En los años siguientes, Wayne coprotagonizó con algunos de los actores más importantes de la época películas como Siete Pecadores, con Marlene Dietrich, en 1940, Recoge el viento salvaje, con Ray Milland, en 1942, y En la vieja Oklahoma, con Albert Decker, en 1943. Se codeaba con la élite de Hollywood. En plena Segunda Guerra Mundial, Wayne estaba exento del servicio militar debido a su edad y a su situación familiar. Esto le permitió seguir rodando películas en el frente interno, como Flying Tigers, The Fighting Seabees y Back to Bataan. Estas películas de guerra lo retrataron como símbolo del heroísmo y la masculinidad estadounidenses. En 1948, Wayne protagonizó otro western de John Ford aclamado por la crítica, Red River. Su interpretación de un duro ganadero fue un éxito de público y crítica. Siguieron otros éxitos comerciales como Ford Apache, Los Tres Padrinos y Ella llevaba una cinta amarilla. Tras el éxito de la película La Diligencia, Wayne volvió a trabajar con Ford en El largo viaje a casa, donde se alejó de los papeles de vaquero para interpretar a un marinero sueco. Esta película sobre la valiente tripulación de un barco de vapor fue bien recibida por la crítica e incluso le valió a Wayne una nominación al Oscar al mejor actor, lo que aumentó aún más su prestigio. Wayne continuó haciendo películas para Republic Pictures mientras era reclutado por los principales estudios y cineastas de Hollywood. Durante esta época, protagonizó junto a la famosa actriz alemana Marlene Dietrich proyectos como Seven Sinners, donde interpretaba a un oficial de la Marina. Los dos tuvieron un romance fuera de la pantalla que fue motivo de cotilleo en Hollywood, pero siguieron siendo buenos amigos y volvieron a trabajar juntos en Pittsburgh y The Spoilers incluso después de que terminara el romance. Con la Segunda Guerra Mundial en marcha tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, la mayoría de las estrellas de Hollywood se alistaron en el ejército. Aunque estaba casado y tenía 4 hijos,
A Wen se le concedió un aplazamiento 3A del servicio, pero su carrera se disparó más que nunca con una serie de películas de guerra patrióticas que impulsaron su imagen de héroe de guerra estadounidense ante el público. Tras el fin de la guerra, la trayectoria profesional de Wen siguió ascendiendo con actuaciones destacadas en grandes westerns como el drama de Howard Hawks Río Rojo, donde interpretaba a un duro ganadero que dirigía un transporte de ganado de Texas a Missouri que ponía en peligro su vida. Los críticos elogiaron su interpretación, mostrando su talento como actor con matices más allá de interpretar a tipos duros de una sola nota. A lo largo de una notable carrera cinematográfica de más de 170 películas, Ion Wen se convirtió en un icono estadounidense perdurable, representante de la rudeza, el heroísmo y la masculinidad. Su influencia, especialmente en los westerns, no tiene parangón en el cine. Colaboraciones clave con directores como Hawks y John Ford en clásicos como El hombre que mató a Liberty Valance y Cómo se ganó el oeste cimentaron su estatus legendario y su poder de estrella. A partir de los años 50, Wayne protagonizó innumerables éxitos que le convirtieron en la estrella definitiva del cine del oeste. El hombre tranquilo, dirigida por Ford, mostró su versatilidad en un western de estilo diferente, más romántico, ambientado en Irlanda. The Searchers está considerado uno de los papeles más emblemáticos de Wayne, en el que el veterano de la guerra civil Ethan Edwards busca a su sobrina secuestrada. Esta película esencial de Ford definió realmente la personalidad de antihéroe del actor y su búsqueda de la justicia moral, costase lo que costase. La interpretación de Wayne como Rooster Cogburn en el western True Grit le valió el Oscar al mejor actor. En este papel combinó su característica seriedad de tipo duro con el cansancio del mundo y la vulnerabilidad, poniendo de relieve su variedad. Entre sus papeles más memorables figuran Los vaqueros, El pistolero, en la que interpreta a un pistolero envejecido que refleja su propia lucha contra el cáncer fuera de la pantalla, y la secuela de True Grit, Rooster Cogburn, junto a Katharine Hepburn en 1975. Ella y Wayne tenían una química fantástica, reminiscencia de películas clásicas como La reina africana. Aunque los intentos de diversificar sus papeles fuera del cine del oeste en películas como MQQ y Brannigan no siempre funcionaron, Wayne siguió siendo un icono enormemente popular y una estrella rentable en la década de 1970. Su última película, The Shootist, supuso una conmovedora despedida, en la que interpretaba a otro pistolero introspectivo que se enfrentaba a su mortalidad. Una vida compleja, aunque John Wayne aparecía como una dura figura heroica en la pantalla. Su vida personal lejos de las cámaras era bastante complicada y desordenada. Su primer matrimonio, en 1933, con Josephine Sands, cuyo padre era diplomático panameño, parecía inicialmente feliz, ya que tuvieron 4 hijos juntos, Mary Antonia, Melinda, Michael y Patrick. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho después de que se extendieran los rumores de que Wayne tenía una aventura con la famosa actriz Marlene Dietrich. En 1945, Wayne y Josephine habían roto. Sin perder tiempo, Wayne se volvió a casar en 1946 con la actriz mexicana Esperanza Bauer Díaz, a la que había conocido en 1941, cuando aún estaba casado con su primera esposa. Este segundo matrimonio fue rocoso desde el principio, con frecuentes peleas, acusaciones de infidelidad e incluso altercados físicos entre la pareja. Esperanza tuvo que luchar con la exigente carrera de Wayne y los estrechos vínculos con sus hijos del matrimonio anterior. Su tumultuosa relación terminó en divorcio en mayo de 1952, pero incluso cuando su segundo matrimonio se desmoronaba, Wayne ya había pasado página románticamente. En 1952, mientras buscaba localizaciones para su apasionante proyecto cinematográfico El Álamo, conoció a la actriz peruana Pilar Palit, con la que congenian de inmediato. En 1953, Pilar se trasladó a Los Ángeles para vivir con Wayne. Se casaron el 1 de noviembre de 1954 en Hawái, el mismo día en que finalizó su divorcio de Esperanza. Pilar dejó atrás su carrera como actriz para formar una familia con Wayne. Tuvieron 3 hijos juntos, Isa, Isen y Marisa. Aunque la pareja viajaba con frecuencia debido a los rodajes de Wayne, acabaron estableciéndose en Newport Beach, California, en 1965. Parecía que, por fin, la turbulenta vida personal de Wayne se había calmado. Sin embargo, en 1964, recibió una noticia devastadora. Le habían diagnosticado cáncer de pulmón. Wayne era un fumador empedernido que fumaba entre 4 y 5 paquetes al día. Tuvieron que extirpar uno de sus pulmones a causa de la enfermedad, pero siguió actuando.
Este roce con la muerte presagiaba su mayor batalla personal. A pesar de los altibajos en sus matrimonios y sus problemas de salud, la carrera profesional de Wayne siguió ascendiendo a cotas notables durante los años 60 y principios de los 70. Papeles como la epopeya histórica de 1960, El Álamo, donde interpretó a Davy Crockett, mostraron su ambición como director y productor al formar su propia compañía, Bad Jack, aunque la película recibió críticas desiguales. Reflejaba el afán de Wayne por asumir retos mayores también detrás de la cámara. Su colaboración con el director John Ford siguió siendo fructífera con westerns más emblemáticos como El hombre que mató a Liberty Valance, su obra maestra de 1956. The Searchers. Se considera el papel más definitivo de Wayne como el veterano de la guerra civil Ethan Edwards, un solitario emocionalmente torturado, consumido por el fanatismo y la venganza mientras busca a su sobrina secuestrada. En el lado romántico, Wayne desplegó toda su gama interpretativa y su encanto en El hombre tranquilo, otro trabajo en equipo con Ford ambientado en Irlanda. Su química en pantalla con Maureen O'Hara dio lugar a una película entretenida y conmovedora. En 1969, la carrera de Wayne ascendió aún más al ganar finalmente el Oscar al mejor actor por su icónica interpretación del alguacil Reuben Rooster Cogburn en el western True Grit. Equilibró brillantemente su característico machismo con cansancio y destellos de vulnerabilidad en este papel memorable. Sin embargo, justo cuando las cosas iban bien profesionalmente, la salud personal de Wayne dio un giro devastador a mediados de los 70. El cáncer de pulmón que había superado una década antes había aparecido, esta vez en forma de cáncer de estómago, lo que empezó a afectar gravemente a su vida dentro y fuera del plató y a sus ambiciones como director y productor. Aunque John Wayne alcanzó un inmenso éxito y un estatus legendario como actor, también tenía grandes ambiciones de dejar su huella como director y productor en Hollywood. A principios de la década de 1950, fundó su propia productora, Bad Jack, ingeniosamente bautizada con el nombre de una compañía naviera que aparecía en una de sus primeras películas, El despertar de la bruja roja. A través de Bad Jack, Wayne buscó oportunidades creativas no solo para protagonizar películas hechas a su medida, sino también para producir proyectos que pudieran ayudar a lanzar las carreras de otros actores y cineastas en los que creía. Una de sus primeras producciones fue el drama de 1951 Bullfighter and the Lady. Luego contrató al director Bud Bodacher para dirigir el western de 1957 Seven Men from Now, protagonizado por Randolph Scott, con quien Wayne había trabajado anteriormente. Las dos leyendas del cine mantuvieron una buena relación profesional. Wayne vio un enorme potencial en el joven actor James Arness y le ayudó a dar un gran impulso a su carrera al conseguirle un papel protagonista en la emblemática serie del oeste Gunsmoke. Arness presentó y narró él mismo el episodio de estreno, gracias al apoyo de Wayne y a su confianza en él. A medida que la producción de Bad Jack crecía en la década de 1950, Wayne asumió papeles de productor para varios de sus vehículos protagonistas. Además de hacer películas para otros talentos, coprodujo y protagonizó los dramas Big Jim McLean, Island in the Sky, Western Hondo, la película de aviación The High and the Mighty, la aventura marítima Blood Alley y el vehículo de Katharine Hepburn Legend of the Lost, entre otros. Sin embargo, el proyecto más personal y ambicioso de Wayne como estrella de la producción llegó en 1960 con la epopeya histórica El Álamo, una historia muy significativa para él. Durante años había intentado que se realizara mientras cumplía compromisos previos con otros estudios. En El Álamo, Wayne interpretaba a Davy Crockett, su héroe de la infancia, uno de los malogrados defensores del famoso puesto mexicano. A pesar de una producción problemática y unas críticas desiguales en el momento del estreno, el mero hecho de que Wayne ayudara a llevar a la gran pantalla el proyecto de sus sueños con pura determinación representó un hito importante en su carrera. Demostró su gran ética de trabajo, su confianza en sí mismo y su ilimitado impulso creativo. Una de las colaboraciones más fructíferas de Wayne como actor y productor fue con el aclamado director John Ford, con quien rodó varios de sus westerns más emblemáticos. Su obra maestra de 1956, The Searchers, Los Buscadores, se considera el papel emblemático de Wayne como Ethan Edwards, un veterano de la guerra civil profundamente imperfecto y moralmente ambiguo. Además de protagonizar la película, Wayne también se implicó mucho como productor, ayudando a garantizar que Ford pudiera materializar plenamente su visión artística de esta historia sombría y psicológicamente compleja sin verse excesivamente limitado por las presiones de la producción tradicional de Hollywood.
Otras colaboraciones destacadas de Wayne Ford en las que el actor cumplió una doble función fueron la épica How the West Was Won, de 1962, y la comedia Donovans, de 1963. Tener ese nivel de implicación en la producción permitió a Wayne trabajar aún mejor con el brillante director, al tiempo que ayudaba a dar forma al proceso creativo general. En 1964, la productora de Wayne dio un salto aún mayor cuando su hijo Michael se unió como productor para reunir a su padre con su frecuente coprotagonista Maureen O'Hara en el drama emocional McLintock. Trabajar con caras conocidas y talentos de confianza dio a las últimas películas de la época de Wayne una sensación de continuidad y control de calidad. Otros westerns notables de esta época en los que Wayne actuó como productor estrella son Los hijos de Katie Auder, El vagón de guerra, Chisholm, Big Jack, Los ladrones de trenes y KLUS, Marsal. Aunque no todas fueron éxitos de crítica, estas películas sacaron provecho de la ruda personalidad de Wayne en la pantalla y le proporcionaron una valiosa aportación creativa. Gracias a Bad Jack y a sus crecientes dotes como productor, Wayne pudo seguir trabajando con directores respetados como Andrew McLaglen y mantener cierto control editorial sobre la forma en que se representaría su icónica imagen de tipo duro en los últimos años de su carrera. Con películas como True Grit y The Shortest, Wayne demostró que era más que capaz de manejar material complejo y dramáticamente exigente como productor estrella. Estas canciones del cisne sobre pistoleros que envejecen y se enfrentan a la mortalidad le permitieron reubicar nuevos matices en su arquetípica actuación de vaquero sin dejar de ofrecer la gravedad heroica que sus fans esperaban. Una carrera legendaria. La carrera como actor de John Wayne abarcó más de 5 décadas y más de 170 películas, consolidando su estatus como una de las estrellas de cine más legendarias e influyentes de todos los tiempos. Aunque se hizo mundialmente famoso interpretando a héroes duros y rudos, especialmente en westerns, Wayne demostró una notable versatilidad y profundidad en una gran variedad de géneros y papeles. A finales de la década de 1940, su carrera alcanzó nuevas cotas con interpretaciones aclamadas por la crítica en películas emblemáticas como Río Rojo, el western de Howard Hawks de 1948, en el papel de un rudo y decidido ganadero que conduce un traicionero viaje campo a través. Wayne se ganó los elogios por su valiente y polifacética interpretación. La película demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y moralmente ambiguos, más allá de los papeles unidimensionales de vaquero. Este nuevo respeto como actor serio continuó con el drama de John Ford sobre la Segunda Guerra Mundial, Las arenas de Iwo Jima, que le valió a Wayne su primera nominación al Oscar al mejor actor por su poderosa interpretación de un inflexible instructor de la Marina. Al año siguiente, Wayne volvió a trabajar con Ford en la aventura de caballería del oeste Río Grande, iniciando una excepcional serie de colaboraciones que se cuentan entre las mejores de la carrera de ambos. Su fácil compenetración y su dominio del género realizaron el talento del otro, aportando una nueva autenticidad emocional a los arquetipos del western. El hombre tranquilo, de 1952, permitió a Wayne mostrar su encanto de protagonista romántico y su química con Maureen O'Hara. Bajo la dirección de Ford, la película ofrecía una visión entrañable y compleja de la cultura irlandesa y de los roles tradicionales de género. Sin embargo, fue The Searchers, de 1956, la que se convirtió en la indiscutible obra maestra de Wayne y Ford juntos, un estudio psicológico oscuro y brutalmente honesto sobre el racismo, el trauma, la obsesión y los efectos corrosivos de la violencia. La inquietante interpretación de Wayne del implacable Ethan Edwards sigue siendo su papel más emblemático y uno de los mejores de todos los westerns. Durante el resto de la década de 1950, Wayne protagonizó otros muchos westerns de éxito que consolidaron su imagen de héroe vaquero para el público de todo el mundo. Desde Los pistoleros de Río Bravo y El Dorado hasta los humildes patriarcas familiares de The Cowboys y The Shortest, Wayne impregnó los tropos más conocidos del western de humor, garra y un machismo frío y discreto. La década de 1960 representó el verdadero ascenso de Wayne a la cima absoluta del estrellato mundial y del respeto dentro de la industria. A principios de la década, dio rienda suelta a sus ambiciones como director y productor con El Álamo, una epopeya histórica lograda pero problemática sobre la emblemática defensa de la misión del Álamo en la Revolución de Texas. A pesar de una acogida desigual, la magnitud y la audacia artística de montar una producción patriótica de tal envergadura demostraron la pasión de Wayne por celebrar la historia de Estados Unidos y el mito del western. Además, allanó el camino para otros atrevidos proyectos entre bastidores. Desde el punto de vista interpretativo,
El hombre que mató a Liberty Valance está considerada una de las interpretaciones más emblemáticas de Wayne, en el papel de un cínico ranchero fronterizo envejecido. Su cansada seriedad consolida el agridulce homenaje de la película a los desvanecidos ideales de justicia y honor del viejo oeste. Se reunió por última vez con O'Hara y Ford en la divertidísima comedia de colegas Donovan's Reef, en la que demostró sus infravaloradas dotes cómicas y su química con su viejo amigo y colaborador. Películas como estas consolidaron el estatus de Wayne como la rara clase de estrella de cine con verdadero atractivo y rango interpretativo. Sin embargo, fue el valor lo que finalmente le valió el Oscar al mejor actor que se le había resistido durante décadas. En el papel de Rooster Cogburn, un marsal tuerto y cascarrabias, combinó su icónico machismo con una conmovedora melancolía y destellos de auténtica vulnerabilidad, a diferencia de cualquiera de sus anteriores papeles de vaquero. La interpretación de Wayne fue elogiada universalmente por aportar nueva profundidad y humanidad a un arquetipo clásico, cimentando su evolución de simple héroe del oeste a compleja encarnación viva de los rudos ideales fronterizos de la nación y de los complicados legados masculinos. Fue un logro largamente esperado para uno de los actores más respetados e influyentes de Hollywood. En la década de 1970, Wayne siguió siendo increíblemente prolífico y rentable, a pesar de haber sufrido una grave batalla contra el cáncer de pulmón y estómago. Papeles como el de J.W. Cop en Cowboys y el de J.B. Books and the Shores le enfrentaron a su propia mortalidad y a su mito como pistolero envejecido y figura paterna. Entre medias, dio fascinantes rodeos con distintos tipos de héroes, desde el detective bostoniano M.C. Hugh hasta el mercenario expatriado británico Rick Brannigan. Aunque no todas estas incursiones en territorios no occidentales fueron universalmente apreciadas, demostraron que Wayne no temía experimentar y expandir su arte en el ocaso de su carrera. En particular, The Sotist resultó ser un canto del cisne conmovedor y autorreflexivo para Wayne. Su interpretación de un viejo pistolero contratado para un último trabajo evocó de forma poderosa y discreta su lucha contra el cáncer en la vida real. La vulnerabilidad que muestra en los momentos más tranquilos sigue resonando incluso más que en sus tiroteos más intensos o en sus poses de tipo duro. Fue un momento trascendental en la iconografía y el machismo de Hollywood cuando John Wayne falleció en 1979 a la edad de 72 años, tras una larga y valiente lucha contra un cáncer de estómago. Su muerte marcó el final de una era. Sin embargo, la notable colección de obras que dejó a lo largo de esas más de 170 películas se convirtió en su legado imperecedero y en un monumento a las leyendas del guión del western. Desde el periodo del cine mudo de los años 20 hasta los clásicos revisionistas de los 70 y todo lo que hay entre medias, Wayne personificó el espíritu de la frontera estadounidense, rudo e individualista, a través de una amplia gama de papeles y géneros. Su presencia en pantalla, fría y dominante, podía dominar la pantalla por sí sola, pero también podía complementar las florituras artísticas desplegadas por el director y la teatralidad desplegada por otros coprotagonistas. Por otra parte, los héroes vaqueros de Wayne sostenían un código moral definido y un conjunto de principios: valor, lealtad, resolución y defensa de los inocentes, que conectaban con los espectadores más allá de generaciones y fronteras internacionales. Esto contrasta con ciertos antihéroes modernos. El inquebrantable sentido de la integridad y la decencia que tenía Wayne permanecía en el centro de su carácter, incluso cuando sus personajes tomaban decisiones dudosas o se adentraban en mentalidades más oscuras. El legado de radiactividad del conquistador en todo el mundo, Genghis Khan, el legendario monarca mongol, fue retratado por John Wayne en la película El Conquistador, estrenada en 1954. Wayne interpretó su papel. El rodaje de la película tuvo lugar en el desierto de Utah, cerca de la ciudad de St. George. En aquel momento, nadie era consciente de los desastrosos efectos que este lugar de rodaje tendría sobre el reparto y el equipo contratados. Durante el proceso de creación, se captó una inquietante instantánea que daba una idea del grave riesgo que se corría. En la imagen, se veía a Wayne portando una caja metálica que contenía un contador Geiger, que es un artilugio que se utiliza para controlar los niveles de radiación. El fuerte sonido crepitante procedente del mostrador indicaba que había un nivel inusualmente alto de radiación en la región. Patrick y Mako, los dos hijos pequeños de Wayne, estaban junto a él en ese mismo momento. A pesar de que había una clara señal de advertencia, el rodaje se reanudó después de que los representantes del gobierno convencieran al equipo de rodaje de que el lugar era seguro para la producción. Aseguraron que la radiación no suponía ningún peligro. De hecho,
estaban muy equivocados en su evaluación de las circunstancias peligrosas. La realidad era que el desierto de Utah había sido contaminado por la lluvia radioactiva de múltiples pruebas de armas nucleares que se habían realizado en un lugar de Nevada, que estaba situado cerca. Esta contaminación se había producido muchos años antes. Sin embargo, este problema se ignoró en gran medida en su momento, a pesar de que los fuertes vientos transportaron las partículas de radiación potencialmente peligrosas al lugar del rodaje. Cuando The Conqueror se estrenó finalmente en los cines, resultó ser un enorme fracaso, tanto en términos de recepción crítica como de éxito financiero. Por otro lado, el verdadero legado de la película fue el aumento de las tasas de cáncer que empezaron a aparecer años después entre las personas que habían contribuido a la producción de la película. Poco después de su estreno se le dio un apodo lúgubre: la imagen radiactiva de la RKO. Un linfoma fue la causa de la muerte del cineasta Doug Powell, a quien se le diagnosticó un cáncer en 1963 y falleció ese mismo año. En 1963, Pedro Armendáriz, que había interpretado un papel secundario en la película, se quitó la vida tras serle diagnosticado un cáncer incurable a la edad de 51 años. Tras una larga y valiente lucha contra el cáncer cerebral, la actriz principal, Susan Hayward, falleció en 1975 a la relativamente temprana edad de 57 años. Por último, pero no por ello menos importante, el propio John Wayne falleció en 1979, a los 72 años, de cáncer de estómago, después de haber luchado contra su salud durante muchos años. Cada vez hay más pruebas que demuestran que la exposición a la lluvia radiactiva fue probablemente la causa principal de la enfermedad de Wayne, a pesar de que su familia creía que el cáncer se debía principalmente a su hábito de fumar durante toda su vida. Un estudio realizado en 1980 reveló datos inquietantes. De los 220 miembros del equipo que trabajaron en El Conquistador, 91 habían contraído algún tipo de cáncer, y 46 de ellos habían fallecido como consecuencia de la enfermedad. Se afirma que los restos de contaminación radiactiva y el polvo de innumerables detonaciones anteriores causaron circunstancias extremadamente peligrosas en el plató de la película, a pesar de que no hubo pruebas activas de armas nucleares durante el periodo de rodaje. Las alarmantes tasas de cáncer que se observaron entre el reparto y el equipo de rodaje en esta región hicieron sonar graves alarmas sobre los peligros potenciales que las pruebas nucleares suponen para la seguridad pública. Entre 1951 y 1962, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un centenar de pruebas nucleares en diversos lugares del desierto de Nevada, cerca de donde se rodó El Conquistador. El objetivo de estas potentes armas era realizar pruebas lejos de las grandes ciudades, con la intención de que la radiación se diseminara por zonas aisladas con baja densidad de población. Sin embargo, el hecho desagradable fue que las partículas radiactivas de las explosiones de la bomba llegaron mucho más lejos de lo esperado, poniendo a un gran número de estadounidenses en riesgo de exposición a la radiación sin su conocimiento o acuerdo mientras no eran conscientes de la situación. Los residentes de ciudades vecinas como St. George contemplaban fascinados cómo las nubes creadas por las pruebas de las bombas cubrían el cielo. Eran totalmente ajenos al hecho de que se estaban poniendo en peligro de desarrollar cáncer. Como resultado de las consecuencias de La Conquistadora, se plantearon graves problemas éticos y se expresó una considerable indignación contra la incapacidad del gobierno para aplicar medidas de seguridad suficientes. Durante este periodo, hubo una intolerable falta de transparencia en la forma de informar a los ciudadanos sobre los peligros de la exposición a la radiación y las pruebas nucleares. Gracias por acompañarnos mientras descubrimos las últimas revelaciones sobre John Wayne. Si tienes alguna idea o recuerdo del Duque, compártelos en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificación para conocer más historias sobre las estrellas que dieron forma a Hollywood. Echa un vistazo a otro interesante video haciendo clic en el enlace que aparece ahora mismo en tu pantalla.